Bien, pues si les parece bien, vamos a iniciar esta sesión en el Ateneo de Madrid, sesión del día 14, fecha emblemática no solo en el país, sino en esta institución, con la que quiero iniciar un reconocimiento a todos aquellos que en nuestro país pues defendieron el Estado legal y legítimo de la Segunda República y que supieron ponernos en el horizonte pues una manera de convivencia en libertad que en una institución como el Ateneo es obligado recordar. Así que muchas gracias por su asistencia a este acto, por su presencia directa. No son muchos los actos presenciales que realizamos, pero, en fin, este yo creo que sí que tiene la identidad suficiente para que sea presencial. Lo es porque contamos con una colaboración de las que a la docta Casa le interesa mantener abiertas y de forma permanente desarrollar con una institución, con la Universidad Carlos III, con un máster, con un trabajo de profesores y alumnos que están vinculados con la cultura y con el interés de que una sección como la sección de educación pues vaya abriendo el horizonte de colocar a la institución, al Ateneo, en comunicación con las universidades y, sobre todo, con aquellos que se están formando en las universidades y se interesan por el ámbito de la cultura en nuestro país. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Paco, de nuestro compañero de la sección, y por estar aquí y exponernos, ahora cuando proceda, pues vuestros trabajos, vuestras iniciativas y vuestras inquietudes. Tenía preparadas unas notas que obviamente voy a reducir al máximo, porque queremos ir al contenido del acto. Y en esas notas quería presentar a muchos de los que vienen por primera vez hoy al Ateneo a qué nos dedicamos en esta institución, porque esto es una institución cultural de 200 años de existencia, de las pocas que durante 200 años ha permanecido con todos los altibajos que la historia de nuestro país ha provocado y que, por lo tanto, en una fecha como hoy, pues conviene recordar. El Ateneo de Madrid es una creación de aquellos ilustrados que apostaron por buscar una solución distinta de la que se haya buscado tradicionalmente en nuestro país. La cultura como herramienta de desarrollo imprescindible en las sociedades, la ilustración como herramienta para las nuevas generaciones, de manera que las transformaciones pasaran por la cultura y la educación, y, en definitiva, por una forma de entender el progreso que no se había producido hasta, efectivamente, la etapa de la Ilustración en nuestro país. Esa lucha permanente por hacer del progreso un ámbito de trabajo en el que la educación, la cultura, el conocimiento científico, tal como en el salón quedan remarcadas en las paredes, ese reclamo permanente a que esa forma de entender el progreso se implantara en nuestro país, pues tiene en el Ateneo una expresión clara de participación. El objeto fundamental de esta institución es precisamente poner al servicio de la ciudadanía los valores de progreso de la cultura democrática. Y ese empeño, durante 200 años, le ha costado a la institución y a muchos de sus ateneístas, pues incluso en algún caso la existencia, la vida. Así es como el recorrido por la historia del país en los últimos 200 años puede hacerse desde los salones de la docta Casa. Quería señalar esto como premisa porque me parece importante que aquellos que os vais a dedicar a trabajar en los ámbitos de la cultura sepáis que esta institución está a vuestra disposición
y que aquí tenéis un ámbito de encuentro imprescindible para que ese ámbito se desarrolle, progrese y podamos tener lo que reclamaban los fundadores, la Ilustración al servicio de la democracia en nuestro país, del progreso y la modernidad. Una vez más, muchísimas gracias por la presencia y voy a presentar la mesa. Tenemos en primer lugar a Enrique Villalba, que es el director del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III, director del Máster en Gestión Cultural, que nos acompaña y que nos dirigirá la palabra en primer lugar. Y a nuestra izquierda tenemos a dos alumnos del máster que han trabajado los temas, a Alicia Cano y Antonio Venegas. Bienvenidos al Ateneo. Gracias. Conductor de la mesa será nuestro compañero de la sección de Educación, Paco, que va a coordinar todo el desarrollo. Al final, como siempre en el Ateneo, tendremos un coloquio, habrá preguntas y contestaciones de la mesa en la medida que dispongamos de tiempo. Así que bienvenidos. Paco, cuando quieras, inicia la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, nos concitamos hoy con la feliz coincidencia y presencia de alumnos y director de un máster bastante afamado. Perdón. Que nos decía que nos concitábamos hoy con la presencia de un grupo de alumnos y el director de un máster con bastante predicamento y bien asentado en el sector cultural español universitario. Y queremos hacerlo para dar un pequeño paseo alrededor, transitar algunos paisajes culturales que van a ser importantes para nosotros. Aparte de las señas de identidad significativas en el día de hoy, me interesa resaltar otra que compartimos la mayoría de los presentes, tanto en la mesa como en los asientos. Y para hacerlo os voy a plantear una pequeña imagen mental que vais a ir desarrollando conmigo. Suponed e imagínense, una noción de desierto absoluto, el concepto desierto. Imagínense que ese desierto lo situamos en una zona absolutamente árida que sería el Teneré. Probablemente no haya otro lugar más inhóspito en la Tierra que esas zonas. Imagínense a su vez que en ese desierto localizamos un árbol, focalizamos una acacia, una única acacia, y que a su derredor, en 400 kilómetros a la redonda, no crece ningún otro árbol. Lógicamente, esa acacia constituyó y constituye un lugar de referencia para todos los caravaneros que se instalan y transitan el desierto en distintas direcciones. Les sirve no solamente para balizar la encrucijada de orientación que para ellos es absolutamente necesaria, es su faro vivo, es un faro viviente. Un único árbol que en capa freática de 32 kilómetros ha conseguido sobrevivir durante más de 200 años. Estoy hablando, por si les interesa buscarlo en algún momento, del famoso árbol del Teneré, que hoy en día está caído por una terrible sucesión de casualidades y con la imagen que quiero representar, o con esa imagen quiero representar el nexo que nos une, porque para nosotros un gran faro, que tenía que haber hablado también en nuestro Ateneo con nuestra sección en un compromiso anterior, es sin duda alguna Antonio Rodríguez de las Heras. Bueno, Antonio Rodríguez de las Heras, al que ustedes conocen bien la mayoría, nos dejó la posibilidad de ubicarnos en el mundo de la cultura, de situarnos, de poder levantarnos y elevar la mirada e ir proyectando dónde se sitúan las personas en relación al mundo y depositar una mirada tranquila, académica, crítica sobre esto. Yo quisiera ceder la palabra en este recuerdo a mi querido Enrique Villalba, porque ahora disponemos de un poco de tiempo por medio del cual el pensamiento es suficiente que exista para poder pensarlo. Pierre Bourdieu decía que no hay pensamiento sin tiempo para pensar, y una de las cosas que ilustran Ateneo precisamente es que ralentizamos el tiempo.
Ralentizamos el tiempo con la intención de que, si tenemos algo que decir, al menos primero lo digamos bien y, en segundo lugar, ustedes, cuando tengan oportunidad, o sus amistades, o el público que sigue nuestros eventos, lo haga con tiempo, con mesura, se dedique a la reflexión. No nos vea con una velocidad, como hemos comentado en alguna ocasión, de un 2X, 3X, y sea una situación donde va seleccionando determinados tramos, determinadas imágenes. Bueno, entonces, ¿cómo recordamos tú y yo, y tú especialmente, Enrique, la dimensión de Antonio Rodríguez de las Heras en lo que ha significado nuestro horizonte cultural y nuestro máster de gestión? Bueno, si me permitís primero, pues por supuesto quería dar las gracias al Ateneo por acogernos, a la sección de Educación y a su presidente por la organización del acto y, por supuesto, a Francisco González por la invitación y, además, por empezar con estas palabras de recuerdo a Antonio, ¿no? De Antonio Rodríguez de las Heras, que yo siempre se me viene a la cabeza lo primero, pues tres aspectos, ¿no? Un maestro de todo el que le conoció, un maestro generoso, que es un poco eso que nos has dicho con el árbol del Teneré, ¿no? El maestro es efectivamente esa guía, ese faro, eso que se ve en la distancia, casi en soledad, cuando parece que no encontramos el camino, ¿no? Pero claro, yo no puedo olvidar también al amigo, ¿no? Al amigo que estaba siempre certero y con una de sus virtudes más habituales, la discreción hasta extremos impresionantes, ¿no? La modestia, unida a esa generosidad, que era también un modelo de persona. Y, en tercer lugar, pues que era, desde luego, el gran dominador de la palabra, ¿no? Has empezado muy bonito con una imagen que se convierte en metáfora a través de la palabra. Eso lo hacía Antonio como nadie. Era un superdotado de la palabra, un superdotado de contar, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de cultura de Clifford Hirsch, ¿no? Una definición antropológica, ¿no? Que dice que la cultura son las historias que nos contamos a nosotros mismos para entendernos, ¿no? Pues nadie contaba esas historias como Antonio, y por eso entendía también la cultura. No me quiero extender con esto porque naturalmente podríamos estar mucho, pero sí me quedo con una reflexión suya, ¿no? Que la cultura es nuestro lugar en el mundo, es nuestro lugar en el mundo. Además, en este mundo cambiante, como sabéis, era un enorme experto en la cultura digital, ¿no? Pues nos decía que, además, en estos momentos, en la cultura digital, que podría ser en contradicción con la cultura es nuestro lugar en el mundo digital es un espacio sin lugares. ¿Qué significa eso? Que tenemos que colonizarlo, algo tan apasionante como eso, ¿no? Un espacio sin lugares, eso es un reto a la cultura, ¿no? ¿Y cómo ponía ese reto? Pues el horizonte de la cultura era siempre la utopía, ¿no? Pues entre la memoria y la utopía nos situaba el camino de la cultura, ¿no? Muchísimas gracias. Aprovecho ese último pensamiento tuyo y enlazo con algo que yo aprendí directamente de él en conversaciones y en los actos a los que tuve ocasión de concurrir cuando nos acompañaba todavía. Y es que a mí Antonio Rodríguez de las Heras me enseñó algo que considero fundamental, que es a no manosear las llaves de las utopías que están en manos de la juventud. Y eso creo que es un valor que sí que es transmitible y asumible para muchas generaciones. Bueno, perfecto. Hay un detalle muy curioso cuando hablamos de cultura, y es que no todos nos referimos a lo mismo. Cuando hay gente que categoriza la cultura con mayúscula y gente que considera las manifestaciones culturales desde muchos tipos y ángulos poliédricos. Supongo que estáis en conocimiento de la célebre anécdota de David Foster Wallace cuando dirigió a sus alumnos en una conferencia refiriéndose a dos peces que iban nadando por el océano y reciben en contra la presencia de un pez mayor que les saluda y les dice: buenos días, ¿qué tal está el agua? Y ellos siguen tranquilamente enredados en sus
pensamientos hasta que uno de los dos le dice al otro al término de unos metros: oye, ¿y qué es el agua? Pues precisamente eso es la cultura, lo que está capilarizando entre nosotros de forma habitual. Sí, es una definición, creo, que conveniente y agradable para los dos. Pero fíjate, la cultura también empezó de algún modo a desarrollarse, estas manifestaciones culturales, en el ámbito de los fastos, del boato, de la pompa. Yo solamente quiero significaros históricamente la procesión de Ptolomeo, que fue descomunal, donde, por ejemplo, cerraban el paso tropas hasta un total de 50.000 terrestres y 20.000 de a caballo, después de haber dado pie a una serie de representaciones estatuarias, de ágapes, en fin, una serie de dispendios que hizo un rey que era Ptolomeo. Pero eso no es el gancho que nos conviene coger para hablar de gestión cultural. Sin embargo, fíjense ustedes que hace muy poco tiempo se ha producido el traslado de las 22 momias de los reyes y reinas egipcios, y parece que el fasto también ha sido con mucho dispendio y mucho impacto visual. ¿Qué parte hay de todo eso en gestión cultural? Pero no en la gestión cultural de la que vamos a hablar ahora, sino en la gestión cultural desde las instituciones, desde las políticas culturales, desde visualizar o dar visibilidad a determinado concepto de poder. Y eso excluye otras manifestaciones y otras conceptualizaciones. Nosotros nos estamos refiriendo históricamente a otro paso. Entonces, sí me gustaría que ilustrases un poco el contexto de dónde surge históricamente el actual concepto de gestión cultural, cómo se desarrolla en el tiempo y cómo se llega a la estructuración de un posgrado universitario que sea atractivo a un público universitario que cursa estudios. Casi nada la pregunta, ¿no? Podríamos estar aquí. Bueno, pues acercándonos, ¿no?, a los tiempos más presentes, pues la verdad es que hay, en las últimas décadas del siglo XX surgen distintas tradiciones, tanto de la cultura como de la manera de gestionarla, ¿no? Por un lado, llevadas por la necesidad de profesionalizar, que eso es, desde luego, el arranque de la gestión cultural, profesionalizar en buena medida la manera de contar esas historias de las que hablábamos, ¿no? Una tradición muy potente es la anglosajona, ¿no?, tanto en la propia Gran Bretaña como en Estados Unidos, pero una tradición que vive de una manera distinta a entender la cultura, ¿no?, con esa participación privada, con esos mecenas, que tienen también una contribución económica y un impulso a lo que se organizaba, etcétera. De tal manera que hay una tradición tanto legal como económica, como social, ¿no?, de la gestión cultural, que acaba derivando también en la creación de estudios relacionados con ella, ¿no? En Europa hay otras tradiciones también, ¿no? Está la tradición italiana, más ligada a lo que ellos llamaban siempre bienes culturales, que nosotros más tendemos a llamarlo patrimonio, ¿no? Por razones obvias también de su historia y de su propia riqueza, que también tienden a organizar una serie de estudios. La tradición francesa, que es un poco más institucionalizada, ¿no? Y aquí, en este tema, como por desgracia en otros vinculados con la cultura, íbamos con un poco de retraso, ¿no? Y aquí era quizá más necesario que en ningún lugar la idea de profesionalizar la cultura. Hasta los años 90, ¿no?, empezamos a tener unos estudios en España relacionados con la gestión cultural, ¿no? Y hay varias razones para impulsarlos, ¿no? Uno, la idea, ¿no?, del reconocimiento de ese trabajo. En España no existía un reconocimiento, nadie sabía lo que era un gestor cultural, es que ni siquiera el término estaba comúnmente aceptado. Incluso en esos años, pues
90, los primeros 2000, teníamos todavía el debate de si deberíamos llamar gestión cultural y gestor cultural el que se dedicaba a esto. No, mejor creador cultural, no, mejor productor cultural. De acuerdo que hay matices muy interesantes, pero lo primero que necesita, ¿no?, una profesión es reconocerse en un nombre, y al final es una de las cosas que se consiguió. Lo siguiente, profesionalizar también su enseñanza, ¿no? Sin, por supuesto, ninguna idea de unos títulos habilitantes, eso no tenía sentido, ¿no? Nunca ha sido el sentido de la formación, ¿no? Que habilitaran a ello, pero sí que facilitara una formación que antes era completamente autodidacta. Generaciones y generaciones de gestores, algunos de grandes gestores, pues les ha costado años, esfuerzos personales, poder formarse en ello, ¿no? Y, bueno, pues había distintas opciones, ¿no? Una de las opciones era si debían ser unos estudios de grado, de licenciatura o de posgrado. Yo siempre pensé que debían ser unos estudios de posgrado, es decir, que la formación en gestión cultural no es una formación cultural, no es una formación en arte, etcétera. Eso lo trae cada uno de su casa, tiene que tener su propia formación. Es una formación de posgrado, comparándolo en otro campo, pues como es un MBA en otros aspectos, ¿no? Queremos un gestor cultural que tenga capacidades, formaciones para decidir, y eso es importante donde lo coloquemos, ¿no? Después ha habido algunos intentos de hacer grados en gestión cultural, bueno, algunos fallidos, otros que van saliendo adelante, pero yo creo que ese es su espacio. Y luego también en todo el mundo había dos tendencias diferentes sobre cómo hacer estos estudios. Unos a partir de facultades, de centros de economía, de empresa, etcétera, y otro a partir de facultades y estudios humanísticos, ¿no? Esa fue nuestra opción, aunque en España también los primeros que se hicieron en la Universidad de Barcelona provenían del campo de empresa, y en otros lugares, por ejemplo, en buena parte de los de Gran Bretaña, o en Italia los de la Bocconi, etcétera. Bueno, nosotros creíamos que eso era importante, esa mirada crítica que, por ejemplo, nosotros teníamos en la Universidad Carlos III sobre las humanidades, unas humanidades transdisciplinares, unas humanidades contemporáneas, en el sentido que lo que le preocupaba es las cuestiones del mundo actual, profesionalizarlos, etcétera, ¿no? De manera que esa fue nuestra opción, ¿no? Y otra posibilidad era si tener estudios, formación especializada, que fue la opción de algunos otros másteres que fueron haciendo entonces, por ejemplo, el estupendo máster de la Complutense, Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza, o una formación generalista, que es por la que optamos nosotros, en el mismo sentido que decía antes. Esa era la tradición que Antonio había dado al Instituto de Cultura y Tecnología, las humanidades en la Carlos III, etcétera, transdisciplinar. Generalista no quiere decir superficial, generalista quiere decir en red, con una capacidad de conectar los diversos campos, ¿no? Y además tampoco quiere decir solo que nuestra idea era formar a gestores así para que tuvieran más puertas abiertas, sino que creíamos, y el tiempo creo que ahí nos ha dado la razón, que eso en sí mismo era una especialización. Es decir, que los puestos de gestor cultural cada vez más, ya entonces parecía, pensad que yo empecé a trabajar en preparar el máster en el año 2000 y arrancó 3 años después, los centros cada vez más requerían esos perfiles que fueran capaces de tener formación económica, saber hacer un contrato, entender unos estatutos, etcétera, tener un lenguaje del diseño, del mundo editorial, saber organizar una performance o una exposición, etcétera. Porque estaban en auge los centros que eran en sí mismos generalistas, y los que no lo eran cada vez eran centros más híbridos. Cada vez veíamos más en un museo, pues veíamos una performance, una obra de teatro, un teatro, una exposición. Bueno, eso ya se anunciaba entonces, y desde luego el tiempo lo ha ido afianzando. Así que esa fue nuestra apuesta. Y la razón, como decía, profesionalizar el sector. En esos años había una falta de profesionalización absoluta en quien se ocupaba de eso. Entre otras cosas porque entonces todavía la inmensa mayoría del sector dependía de fondos públicos. Eso es una de las transformaciones brutales, ¿no? Y por lo tanto también para lo bueno, porque había más dinero del que luego hubo, pero también para lo malo, porque también las decisiones, etcétera, dependían pues muchas veces de la administración, etcétera, de que lo financiaran. Entonces era evidente la necesidad de todo eso de profesionalizar, de empezar a tener unos futuros gestores culturales bien formados, que entendieran ese mundo que estaba cambiando, esa cultura,
Y para eso, bueno, pues creíamos que la mejor manera era una formación de posgrado. Una formación de posgrado que siempre pensamos que tenía que ser dinámica, es decir, al revés de lo que puede ocurrir en otros másteres de disciplinas de otro tipo, más estables. Bueno, hemos dado con la tecla de tener un gran MBA, pues aquí está, y lo que funciona no lo toquemos. Tuvimos la suerte de que funcionó bien en todos los sentidos desde el principio, pero nuestra idea era que había que modificar todos los cursos del máster y adaptarse. La cultura estaba cambiando a gran velocidad y el máster tenía que ir por lo menos a esa misma velocidad. Esa fue la idea. Imagínense ustedes un dodecaedro, un pentágono de 12 caras unido, con volumen. E imagínense que esa figura es una de las que estudia un grupo que es iniciado, se llama los pitagóricos, y cuyas reuniones transcurren mediada una cortina entre los que hacen, los matemáticos, y entre los que escuchan, los acusmáticos. Esa figura encierra a su vez un secreto, el secreto de una muerte posible, según autores, de uno de los representantes de ese grupo pitagórico, de Hipaso de Metaponto. Se lo voy a dejar apuntado simplemente por si quieren avanzar en el desenlace de esa historia. Pero en todo caso, los que hacen y los que escuchan, vosotros hacéis y escucháis desde el máster de gestión cultural. Tenéis que conectar los públicos con lo público y tenéis que conectarlo ofreciendo interés, calidad. Es difícil, ¿verdad? Transitar en esos mundos es un poco complicado. Efectivamente, ¿no? Y además porque están cambiando mucho, ¿no? Hablábamos desde lo público, desde el punto de vista de la financiación, pero también desde otros aspectos, ¿no? Yo creo que cada vez más, y afortunadamente, porque esa siempre fue nuestra idea, ¿no? La cultura cada vez más se entiende como una comunidad, ¿no? Y en ese aspecto que decías, pues, por ejemplo, cada vez más el papel de creadores, gestores y públicos o audiencias, cada vez más lo entendemos como un papel y un lugar que se encuentra, que comparte, que conversa. La cultura es conversación, ¿no? Y cada vez más es evidente que, por supuesto, el gestor cultural, cuando hace una programación, está contando en el sentido que decía antes y está creando. Esta idea de que el gestor cultural solo sabe las técnicas de gestionar, no, es un creador, sin ningún género de dudas. Pero es que hoy también sabemos que los públicos lo son, que el lector cuando lee no es alguien pasivo, está creando, está apropiándose, está creándose. El que va a una obra de teatro está creando al apropiárselo, es decir, que el punto de encuentro es la creación y la conversación de esos tres sectores, ¿no? Es algo que siempre hemos pretendido en el máster. Claro, si hemos dicho que el objetivo era profesionalizarse, ¿no? Pues nuestra relación con el mundo profesional desde el principio, ¿no? Los 3 años que estuvimos preparándolo por encargo de Antonio precisamente, pues lo que hicimos es contactar con todo el sector, ¿no? Hacer un estudio de qué necesitaba el sector, qué formación había. Recuerdo que trabajamos mucho mano a mano entonces con César Antonio Molina, que entonces dirigía el Círculo, con la Federación de Municipios y Provincias, viendo qué se necesitaba, ¿no? Tocando el sector. Es algo que hemos seguido haciendo. Nuestro máster tiene muchos más profesionales que académicos, sus prácticas profesionales, el trabajo de los estudiantes intentamos que se parezca lo más posible, ¿no? La orientación profesional y prácticas que hacemos, ¿no? Pues desde luego esa es la perspectiva, ¿no? Como decía, no es un máster de crítica cultural, aunque tenemos espacios para eso, ¿no? Espacios de debate que son fundamentales, pero esa no es la idea. Y además, bueno, pues siempre hemos intentado predicar con el ejemplo, ¿no? Siempre hemos entendido el máster como una comunidad en la que hay algunos coordinadores que tenemos aquí, alumnos de distintas ediciones, alumnos de la presente, los profesores, etcétera, ¿no? Esa comunidad se ayuda y nos ayuda. Si decía que es un máster en marcha, lo es gracias a lo que aprendemos, ¿no? De todos los que conforman esa comunidad. ¿Sí? Se me ocurre otro pequeño paisaje a transitar, y en este caso está relacionado con una de las materias primas que nutre lógicamente a los que concurren como estudiantes a vuestro máster, que es el entusiasmo. Tenéis que tener muchísimo entusiasmo necesariamente para bregar en los términos que está situada nuestra cultura, a caballo siempre de unas crisis, algunas de índole estructural, otras probablemente más temporales, pero
en todo caso, siempre os movéis en una línea de creación y de construcción de lo creado, que significa un difícil equilibrio. Es como una línea de playa, unos bordes donde la fricción es continua y continuamente se está generando y creando entornos nuevos. Ese entusiasmo tiene también reflejo en el libro de Remedios Zafra, pero no en la óptica que lo estaba contando, lógicamente. Es un entusiasmo en el que Remedios nos habla de la precariedad, de la mercantilización, del gerencialismo que está presente en todo este tipo de circunstancias, de las posibles disputas de egos también entre los gestores culturales. Recuerdo un pequeño texto de Euresic, un premio Nobel, en el que una gallina saludaba a un gusano y le decía a la gallina: «Buenos días, rey de las serpientes». Y el gusano contestaba: «Buenos días, reina de las águilas». Esos egos al final generan disputas que afectan a las políticas culturales y a la forma de interpretar y desarrollar cultura. ¿Qué pasa con esos aspectos, Enrique? ¿Cómo está la situación en relación al ánimo que llevan los compañeros que estudian en nuestra carrera? Sí, no me quiero extender ya mucho más, pero efectivamente esa es una de las cuestiones, claro, derivada de, como has mencionado tú antes, de las distintas crisis que hemos ido pasando, ¿no? Para la cultura, en España, desde luego, la crisis del 2008 fue terrible. Por esto que decíamos, ese modelo inicial que había de financiación pública se desmoronó casi de la noche a la mañana. Yo recuerdo las ediciones de ese año y del siguiente que hubo en el máster, que la situación era, por parte también de nuestras alumnas y alumnos, de verdadero desconcierto, porque el modelo que había se había desmoronado. Y el modelo profesional, pero también el modelo de empleo, atendiendo a la precariedad que hablábamos, ¿no? Quiero decir que hasta entonces no era muy raro, bueno, que la gente pensara: bueno, yo quiero entrar en una gran institución cultural en la que voy a desarrollar mi carrera en adelante, ¿no? Y eso ocurría. Nuestros alumnos eran contratados por grandes instituciones. De repente, no solo dejaron de contratar, sino empezaron a despedir, porque se les acabaron esos fondos. Es decir, había ahora sí lo que muchos pensábamos que tenía que ocurrir por el bien de la cultura. Ahora no quedaba más remedio que empezar a construir otro modelo, ¿no? Y bueno, pues ese modelo ha tenido la cara buena del lado dinámico de los proyectos personales, colaborativos, comunes, etcétera. El lado malo de la precariedad, sobre todo en los primeros años. Claro, esa es una cara de la crisis. La otra cara de la crisis es que todo esto que estamos viendo, de crisis económica, sanitaria, etcétera, como siempre también le gustaba recordar a Antonio, tiene una crisis profundísima, que es una crisis cultural. Crisis, sabéis que etimológicamente significa el momento de cambio, el momento de tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues el fondo es una crisis cultural. En cultura es que había que tomar y hay que tomar decisiones, ¿no? Es decir, que no cabe el decir, bueno, es que vamos a volver a lo de atrás. No, eso sería apostar por una cultura zombie, que está muerta pero no lo sabe. Eso es imposible, eso es imposible. Es decir, que no hay otro camino que de nuevo mirar el horizonte de futuro y de utopía. Y naturalmente, pues intentando, por supuesto, y esta es una de nuestras peleas, que la cultura como profesión tenga el respeto que tienen todas las demás, ¿no? En el libro de Remedios Zafra no solo nos habla de la precariedad, sino nos dice, no, claro, tenemos siempre este argumento: como estáis ahí por vocación, pues claro, es que encima casi tendríais que pagar por hacer lo que os gusta, ¿no? Claro, esto es una cosa que de una manera o de otra hemos escuchado, hemos intuido un montón de veces, incluso en el ámbito académico, los que nos dedicamos al mundo humanístico, ¿no? Qué bonito es eso que hacéis, con eso ya estáis bien pagados, porque lo vuestro es bonito, no como lo mío, que es muy duro, ¿no? Bueno, esos prejuicios, pues ahí estaban, ¿no? Y además también una idea de cultura y de gestión cultural que lo vemos en el ámbito público y en muchos sitios, ¿no? Cuando llega un nuevo equipo al ministerio, cuando hay Ministerio de Cultura o a donde sea, bueno, pues ¿qué retos tiene? Empiezan a decir uno de los retos y solo piensan en industrias culturales. Las industrias culturales son muy importantes, pero no es lo único importante, ¿eh? La cultura es algo colaborativo, que nace de abajo, que nace del común, que tenemos que escuchar, que tenemos que regar, que tenemos que hacer aflorar. Eso es tan importante o más, ¿no? Esta metáfora parece que en el otro lado siempre la tienen en cuenta, en el deporte, ¿no? El deporte no solo el Barça y el Madrid, es el deporte de base, ¿no?
pues en cultura muchísimo más, ¿no? Muchísimo más, y casi siempre se olvida esa cultura de base, ¿no?, que creo que es vital. ¿Y qué pasa cuando se intentan abrir caminos entre medias? Pues claro, los que venían del mundo anterior en la mesa no lo entienden. Por no extenderme más, ahí tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido con Media Lab Prado, porque eso no se entiende. ¿Qué es eso de montar comunidad? ¿Qué es eso de escuchar a la comunidad desde un espacio que al fin y al cabo depende de la administración? Que piensan que depende de la administración. Pues ese es el problema, claro. Muy bien, vamos avanzando la conversación y llevándola a término. Un libro que ha causado mucho revuelo también es el Homo Deus de Yuval Noah Harari. Harari nos dice que en mayo del 2014 una empresa de capital riesgo afincada en Hong Kong y especializada en medicina regenerativa abre un ámbito nuevo al designar un algoritmo como miembro del Consejo de Administración. Ese algoritmo tiene nombre, le llaman Vital, y tiene voz y voto en el Consejo de Decisión de la empresa. ¿Qué desafíos de futuro afrontamos en esta gestión cultural mediada por la tecnología, con esta aceleración alocada, con este poco sosiego para meditar los aspectos éticos que nos plantea la inteligencia artificial, entre otros retos, etcétera? Pero sobre todo, ¿seréis reemplazados los gestores culturales por algún algoritmo? Bueno, pues yo creo que precisamente en esta sociedad digital en la que estamos entrando, en la que estamos viviendo, no estamos entrando, estamos viviendo, lo que hace es poner en valor el espacio de la cultura y de la formación humanística, porque es la que aporta las capacidades críticas, las capacidades de conversación y las capacidades creadoras, ¿no? Que eso es lo que siempre nos va a diferenciar de otro tipo de cosas. Ese es el valor individual que ahora, como ahora veremos en las ideas, en las miradas y proyectos que nos van a contar Antonio y Alicia, pues tiene cada uno. Es decir, nosotros aportamos una formación general también en cuestiones digitales, pero lo que importa es que todo eso sirva para reforzar el valor individual, para reforzar el criterio propio, ¿no? Si hoy un gestor cultural, un periodista, un historiador tienen algo que aportar, es su criterio, su conversación. Porque los viejos valores ya no sirven. A un periodista ya no le leemos porque nos dé la noticia antes que nadie, ni porque nos dé más información que nadie, no, sino porque su criterio individual nos interesa. Por eso le seguimos en redes o por eso le leemos. Y eso ocurre con un gestor cultural. Lo que importa es que haya sido capaz de formar un criterio del que nos fiemos, un criterio personal del que nos fiemos. Esa es la escapatoria, sin duda. Sí, además agradezco que lo sitúes en esos términos. Hay un libro también reciente de Marina Garcés, filósofa, que da un aspecto que conviene a la conversación en relación a las humanidades. Ella habla, sin categorizarlo, lo habla como anecdótico, de las humanidades cero, esas humanidades desprovistas de toda la intención que tiene la propia, el cuerpo teórico humanístico. Necesitamos un nuevo concepto de humanismo, eso es indudable. Pero también necesitamos unas humanidades que sean reflexivas, críticas, como estabas apuntando antes. Bueno, yo, si te parece, voy a dar unos pequeños datos para centrar, ahora que hemos entrado ya en conversación, pero que son números necesarios para situar el evento en el que estamos y por qué era necesaria para la sección de Ciencias de la Educación hablar de este tema. Cuando estábamos hablando de cultura, tan querido para nosotros, Jaime, hemos consultado el Anuario de Estadística Cultural elaborado por el Ministerio de Cultura y Deporte de noviembre. Decía que hemos consultado algunos datos básicos del Anuario del Ministerio de Cultura y Deporte dado en noviembre del 2020. Allí, entre muchísima y prolija descripción, básicamente lo que nos interesa saber es lo siguiente. La cultura representa aproximadamente el 3,2% del PIB, del Producto Interior Bruto de nuestro Estado. Los resultados que están indicando esto también traducen que el gasto liquidado en cultura por la Administración General del Estado se situó en unos aproximadamente 700 millones de euros. Fíjense que las administraciones autonómicas también dan gasto liquidado en cultura por valor de 1.100
1.179 millones de euros. Y la administración local por 3.400 millones de euros. Significa eso que los mayores esfuerzos están depositados en las administraciones locales, en el contacto ciudadano, en la irradiación de las manifestaciones culturales a las comunidades, a los espacios que demandan esas necesidades. El volumen de empleo está en torno a unos 720.000 contratados, pero estos datos son referidos, el ejercicio del 20 es referido al estudio sobre el 19 estadísticamente. Falta por venir el estudio de este guantazo tremendo que nos ha significado la pandemia y esa potencia arrolladora que ha desbancado muchísimos empleos dentro del ámbito cultural. Pero sí que se observan diferencias significativas por sexo. Por ejemplo, hay un 60% de hombres dedicados a las industrias y trabajos culturales frente a un 54% de mujeres, más o menos en esa proporción. El empleo cultural en el 68% es asalariado. Y he hecho la pausa por lo que has comentado antes. Es decir, hay un 32% de buena voluntad, de voluntarismo, de necesidad de hacer cultura sin una retribución expresa. Y eso significa un porcentaje amplísimo de la población. Pero esa es una estadística oficial. Por ejemplo, otras estadísticas relativo a esto nos llevarían a situar, no ahora números, pero sí problemas. 5 grandes problemas que se dan en el informe de Estado de la Cultura de España y en la acción cultural exterior. Primera debilidad, el gasto público que se desploma. Eso es incuestionable. Segunda debilidad, el gasto privado insuficiente por aquellas leyes de mecenazgo que no acaban de arribar. En fin. Las desigualdades de acceso que se generan, y no solamente las desigualdades de acceso, sino las desigualdades mediadas por el género. La debilidad intra e intersectorial. Es decir, hay unos grandes escaparates culturales que presiden y pilotan los ingresos. Y por último, la precariedad y los desequilibrios a los que hemos aludido. Bien, no hay que extenderse, pero esos 5 grandes epígrafes sí que presiden la magnitud de lo que estamos hablando. Y luego hay un renglón aparte que también merece comentar, que es que la acción cultural española en el exterior pues ha sido prácticamente arruinada con la crisis, pero también estaba bastante dañada previamente. Bueno, pues esa es una situación de partida que motivó la reflexión de la sección y con la que queríamos acercar a los ateneístas y al público la necesidad de profundizar en este tema y ver cómo se incardinaba desde una óptica académica toda esta realidad que hemos estado tratando. Yo voy a dar paso ahora mismo, si os parece, de nuevo a los protagonistas fundamentales del acto, con los que espero disfrutar mucho, y lo voy a hacer de este modo. García Lorca hablaba a propósito de Pablo Neruda en la Universidad de Madrid en 1934 y decía estas palabras: ojalá la poesía os sirva para nutrir ese grano de locura que todos llevamos dentro y que muchos matamos para colocar el odioso monóculo de la pedantería libresca sin el cual es imprudente vivir. Ojalá que tengáis siempre ese punto de poesía. Encantado de teneros a nuestro lado y deseoso de ver vuestras propuestas. Muchas gracias, Enrique. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues, adelante, tenéis la palabra. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Gracias por venir. Y bueno, sobre todo gracias Paco, Enrique y Jaime y a mi compañero Antonio por estar compartiendo conmigo la mesa. Soy la cuota femenina. Y voy a presentar primero a mi compañero. Quiero hablaros un poquito de su trayectoria para que lo conozcáis y podáis escuchar un poco o entender mejor quién es y qué tiene para contaros.
Antonio es artista escénico, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudió el máster de Gestión Cultural de la Carlos III, conmigo, que fue donde nos conocimos. No sé si los de la sexta o séptima fila, vosotros sois de esta edición, ¿verdad? Bueno, pues es aquí el recorrido. Y actualmente forma parte de Pedagogías Invisibles, no sé si lo conocéis, ese proyecto os hablará un poquito mejor el del mismo y creo que están también ofrecidas como prácticas en el máster. Y asimismo participa en proyectos de mediación cultural. Desde 2015 también desarrolla proyectos artísticos en centros penitenciarios, os hablará del proyecto 2036, si no me equivoco, muy interesante, y se ha desempeñado como gestor y productor en diversos proyectos culturales tanto en Perú como en España, y durante 2016 y 2017 ha trabajado como productor del Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura del Perú. Por otro lado, yo tengo que decir de Antonio que aparte de esta trayectoria, siendo tan joven, de la que me hace sentirme como compañera muy orgullosa, yo en el máster aprendí de él, por ejemplo, su saber estar siempre, vais a ver que no es tan nervioso como yo, que su talante para mí, no sé, es algo que me ha hecho, te lo he respetado y valorado mucho siempre. Y pues básicamente creo que no tengo nada más que decir y le cedo la palabra para que os comente mucho mejor él en primera persona. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Muy amable por esas palabras. Gracias también por esta invitación. Y como ha mencionado Alicia, yo soy Antonio, soy artista escénico y gestor cultural y soy peruano. Y me gustaría empezar contándoles que en noviembre del 2020 Perú pasó por una de las mayores crisis en los últimos 30 años, una crisis política y social muy grande. En menos de una semana tuvimos a 3 presidentes de la República y esto ocasionó que miles de jóvenes en todo el país alzaran su voz de protesta en contra de la crisis política y social. Esta crisis, no sé si podemos proyectar lo que tenemos preparado. Esta crisis en Perú hizo que los jóvenes alzaran esta voz de protesta con una frase que se movilizó y que acompañó todo este movimiento, que decía, se metieron con la generación equivocada. Esta frase fue acompañada por adultos, hombres, mujeres y adultos mayores. Es decir, que esta generación de la que impulsaron los jóvenes no únicamente estaba enmarcada dentro de un rango de edad, sino que era un sentimiento colectivo que unía la indignación porque todos y todas pensaban que las decisiones que se tomaban desde el gobierno en ese momento se hacían a espaldas de las personas. Y traigo a la mesa esto porque cuando pienso en esos jóvenes peruanos que impulsaron este movimiento, me hacía la pregunta también, trayéndolo y vinculándolo a la cultura y a lo que nos trae en esta mesa, ¿cuántas veces hemos, desde nuestras instituciones culturales o desde nuestros proyectos, hemos tomado decisiones también sin pensar en las personas, sin pensar en los públicos, dándoles la espalda? Porque muchas veces creemos desde como artistas o como instituciones o como programadores que lo que hacemos y nuestro proyecto es lo más importante. Y creo yo que muchas veces olvidamos a los públicos y a las audiencias. Entonces, para mí, en realidad, cuando hablamos de cultura joven, y comparto mucho la idea que mencionaban al inicio de la mesa, era esta posibilidad de pensar en una cultura comunitaria que se vincula con la gente. Yo, mi concepto de cultura joven es esa, ¿no? Es poder implicar y poner en el centro de nuestras decisiones a las personas. Para poner un ejemplo de lo que estoy hablando, me voy a contarles un proyecto que ya ha mencionado Alicia, que es el proyecto que realizamos en el centro penitenciario. Pero para poder hacerlo me gustaría hacerles 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra cárcel? Cuando yo hago esta pregunta, muchas veces la respuesta es delincuencia y peligroso.
Y hoy voy a contarles que existe otra mirada también posible de los centros penitenciarios. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerles es que esto cada uno lo hará de manera personal, no es necesario compartirlo, pero ¿cuál es ese sueño del que cuál es ese sueño que les gustaría cumplir? Ya sea a nivel personal o a nivel profesional, ¿qué piensan cuando les preguntan cuál es el sueño que te gustaría cumplir? Pensemos en eso unos segundos. Aquí hay un sueño que no es mío, pero que tengo permiso y autorización para compartirlo en esta mesa. Es un sueño de un joven de 22 años que está en el centro penitenciario de Navalcarnero y que lo escribió a modo de poema cuando le preguntaron: ¿cómo te imaginas una cárcel con más acceso a la cultura? Y el poema dice así: lo más hermoso de la vida es soñar, imaginar una vida de cuento, sin lágrimas ni tormentos, un mundo utópico sin final. Imaginar una cárcel sin tiranía, con la educación por regla general, sin tanta rabia ni hipocresía, dando paso a la piedad. No quiero más desarraigo, sino intercambios con teatro. Quiero algo de arte como expresión, como consuelo y como vinculación. Soñar en este centro algo mágico de verdad. La cultura como medio, utopía, ojalá te hagas realidad. El autor de este poema se encuentra en el centro penitenciario de Navalcarnero, tiene 22 años y va a salir en libertad en febrero del 2036. Y cuando veo mi experiencia trabajando en centros penitenciarios, puedo llegar a la conclusión de que la cárcel es un lugar muy duro y muy contradictorio a veces. Pero estoy seguro también que en esos espacios hay historias que merecen ser escuchadas. Y si podemos proyectar el video que está en la siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es César Augusto Lido Bravo. Tengo 23 años. La música es mi pasión. Bueno, mi nombre es Verónica Figueroa Torres, tengo 29 años. No sé qué me espera cuando salga de este mundo. Me llamo José Luis. Mis padres se separaron, mi mamá falleció el 13 de mayo. Mi madre dijo: lleva mi nombre está aquí. No es fácil para mí Yo he trabajado en Perú por 5 años en proyectos artísticos en centros penitenciarios y estas voces son las voces de los jóvenes que han participado en este proyecto. La idea del proyecto es insertar el arte dentro de los centros penitenciarios y como resultado de ese taller generar creaciones escénicas en donde los internos y las internas son los protagonistas de la creación. A lo largo de estos años hemos presentado 5 obras de teatro que se han presentado dentro y fuera de los centros penitenciarios en Perú. Y de hecho, en el 2018, una de nuestras obras fue invitada a participar en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Lima. Pero si bien estos resultados que les estoy contando están vinculados a la práctica artística, en realidad el foco principal del proyecto es cómo el arte reconfigura el espacio y reconfigura los vínculos de las personas que participan en este proyecto. ¿Podemos poner el siguiente video? Mientras esté este espacio es como para mí, para encontrarme yo, porque muchas cosas o las tareas que piden son tareas que salen del corazón, porque es de la vivencia de nosotros mismos. Es lo que nos hace especial. Yo me siento especial, me siento mágica, me siento llena acá.
Esto es lo que sucede cuando ponemos en el centro a las personas dentro de la cultura y el arte. Es capaz de reconfigurar los espacios, es capaz de reconfigurar vínculos. Estoy seguro que introducir el teatro y las artes en un contexto como una cárcel permite poner atención a muchas cosas a las que el sistema penitenciario no suele prestarle atención. En España, por ejemplo, el 22% de los internos son jóvenes de entre 18 a 27 años y el 33% de la población penitenciaria reincide en sus delitos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con estos jóvenes que cuando salen de la cárcel reinciden en sus delitos? Y si podemos pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente. Una más. Existen dos problemas en el sistema penitenciario. La prisionización, que es un concepto que implica que los jóvenes internos aprenden conductas negativas y delictivas a través de otros internos que llevan más años en prisión, y esto dificulta la reinserción social de los jóvenes una vez que salen de la cárcel. Y el segundo problema es el enfoque productivista de las cárceles, es decir, que se enfocan únicamente en que los internos deben realizar talleres y estar enfocados en conseguir dinero una vez que salgan de la cárcel. Pero se hace muy poco por devolverles la capacidad a los internos de convertirse y de reflexionar y de reconocerse como seres empáticos y creativos. Entonces, hay un desequilibrio entre los vacíos que encuentra una persona que está en una cárcel al no encontrar herramientas que le permitan reinsertarse en la sociedad. Yo soy un defensor de que una cultura joven necesita generar proyectos vivos, que permita generar vínculos, lazos, que pongamos a las personas en el centro. Estoy seguro que esta revolución de la que hablaba al principio es también una revolución de los cuidados, una revolución de los vínculos, de los afectos que el arte y la cultura son capaces de traer a los espacios. Puede ser un espacio como el centro penitenciario, como una comunidad de inmigrantes o como cualquier otra institución en la que el arte y la cultura pueda incidir. Para terminar, me gustaría presentar el último video en el que un joven que participaba dentro de estos proyectos que hacíamos en Perú, al finalizar una de las obras, se dirige al público para decirles unas palabras. Acá no podemos ir a donde nadie nos puede impedir. Y todo para nosotros mismos. No para él, no para ella, sino para nosotros. Para realizarnos nosotros como personas. Para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de alcanzar las cosas que los demás nos dijeron algún día, tú nunca lo vas a lograr hacer. Tú nunca vas a hacer esto porque tú creciste en la calle, porque a ti te gusta robar, porque a ti te gusta lo malo. Tú nunca vas a poder lograr tus sueños. Pero mira, aquí estoy, en una prisión, cumpliendo mis sueños. Gracias. Cuando veo ese video, yo dejo de pensar en lo peligroso y en los delincuentes que están en un centro penitenciario. Yo veo personas a las que la vida y los contextos no les dio la oportunidad para tomar mejores decisiones. Y con esto no estoy idealizando la imagen del interno, que se puede malinterpretar al momento de presentar un proyecto como este. Lo que estoy diciendo es que su delito no es lo único que los define y que ellos también tienen el derecho y la oportunidad de reconfigurar su historia, de reconciliarse con su historia, y para eso estoy seguro que no hay mejor solución que el teatro, porque yo estoy convencido que para ellos el teatro también es un espacio de libertad. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a mi compañera Alicia,
que Alicia estudió el grado en Derecho por la Universidad de Murcia, así como el máster de Prácticas Jurídicas. En 2019 se alejó de la abogacía y la docencia para estudiar el máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid y cursó sus prácticas con la compañía de teatro Illana. Actualmente trabaja para la Asociación Cultural Meninas Cartoneras Editorial como gestora cultural en la ejecución de varios proyectos como Hélice, del cual nos va a hablar un poco más adelante, Laboratorio de Emprendimientos Sostenibles para Jóvenes Creadores. Y desde el 2018 trabaja con distintas compañías como productora, Teatro de la Entrega en Murcia, Ana Mula Projects en Oporto, CIA de Coné en Murcia o La Señorita Blanco en Madrid, entre otras. Además, al igual que ella ha aprendido de mí, yo he aprendido muchísimas cosas de Alicia, además que esa frescura y esa capacidad de captar al público de una manera inmediata. Así que nada, adelante Alicia. Gracias, Antonio. Qué bonito, qué gusto. Bien, como os comentaba Antonio, y en realidad también han comentado en primer lugar Paco, Enrique y Jaime, la invitación para venir al Ateneo era un poco como conversar sobre qué es cultura joven, ¿no? Qué pensamientos podemos tener o impresiones al respecto, qué sentimos que podíamos transmitir. Incluso Antonio y yo, cuando conversamos sobre esto, nos costaba un poco como encasillarla o etiquetarla, ¿no? Parece que hacer como un pack. Este paquete de aquí es cultura joven. Y efectivamente, como decía tanto Antonio como Jaime al inicio de la intervención, con este interés por permear, ¿no? Creemos que cultura realmente per se es joven y tiene que ser joven porque tiene que estar viva, ¿no? Esta charla, por otro lado, esta invitación también la vivíamos como un recuerdo que tuvimos en el máster cuando fue presencial, en el que compañeros nuestros de ediciones anteriores vinieron a comentarnos un poco sobre su experiencia también, sobre qué era para ellos también pues, cultura joven, cómo lo estaban viviendo el sector. Y yo recuerdo ese día como para todos nuestros compañeros como muy enriquecedor, ¿no? Porque era, pues bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar después? Que a pesar de cómo fue la charla, porque como os digo era presencial, no nos podíamos imaginar todo lo que sucedió. Pero sí que es importante y por eso quiero tenerlo en cuenta. No os olvidéis, no nos tenemos que olvidar nunca cuando accedamos al mercado laboral, incluso en el sector de la cultura, que aunque a priori parezca que está bastante sensibilizado en sus prácticas de trabajo, con estas ideas de escuchar, transmisión, acompañamiento, vamos a encontrarnos con que no es así. Va a ser difícil. Y como mujer y joven, más todavía. Si sumamos racialización, más todavía. Si sumamos encima que nuestra expresión o identidad de género no se encaja en los grupos binarios, también. Por nuestra orientación sexual, también. Todas esas cosas nos vamos a topar y nos vamos a encontrar y es constante. Y da igual del sector laboral al que nos dediquemos. Como digo, yo he trabajado en el departamento, en el ámbito jurídico, me pasaba y en cultura sigue pasando. Entonces eso no lo tenemos que olvidar y no nos tenemos que desanimar y es algo que lo tenemos que tener ahí, luchar por recordar, este diálogo no es unilateral, tiene que ser bidireccional, porque de nuestros superiores o compañeros que llevan más experiencia, desde luego podemos coger todo eso y nos sirve todo eso, pero ellos también necesitan de nosotros escuchar esa opinión, ver frescura, otras perspectivas, para que el trabajo cultural que se realice en instituciones, organizaciones, donde fuere, sea efectivamente vivo, tanto por el público al que se dirige como quien lo ejecuta, como que haya ese intercambio constantemente. Como comentaba Antonio y anteriormente también Enrique, venimos también a comentar un poco nuestras experiencias. Como presentaba mi compañero, yo trabajo actualmente con la Asociación de Meninas Cartoneras y Meninas Cartoneras empezó siendo en 2009 una editorial cartonera, que es una práctica poco habitual aquí, en realidad es un trabajo que tiene más tradición en Sudamérica y amplió su campo de trabajo también con la gestión cultural. Uno de los proyectos que tenemos se llama el Proyecto Hélice, el programa Hélice. No he tenido la oportunidad, lo siento muchísimo, me disculpo ante vosotros, de haber preparado un vídeo, pero si lo buscáis en YouTube también aparece. El programa Hélice lo que trata de ser es un programa para formar a jóvenes emprendedores en el sector cultural. ¿Y en qué se basaba Meninas Cartoneras para proponer esta idea de proyecto al Ministerio de Sanidad con la subvención del IRPF? Pues bien, es un poco los datos que tenemos actualmente.
Los datos que tenemos actualmente, que algunos ya los ha comentado, por ejemplo, Paco, con respecto a nivel cultural, el sector sabemos que está pues, no en sus mejores momentos y no siempre se le ha prestado la atención que merece con el valor que aporta la cultura en nuestra sociedad. Imaginemos todavía si introducimos a esos datos el tema de juventud, ¿vale? La situación en España, ¿vale? Es complicada. El paro juvenil español, si ya con la crisis entre 2008 a 2014 era alto, que alcanzamos unas cuotas del 58%, después intentábamos repuntar o equilibrar la situación, ahora con COVID-19 mal. ¿Vale? Con COVID-19 están los datos, alcanzamos un 40,1% de la tasa de paro juvenil, liderando Europa. ¿Vale? Detrás nuestro Grecia, Italia y Alemania en última cola con el 6,1%. Estos datos yo sé que son desalentadores, pero es una realidad, la tenemos y aún así Antonio y yo, que la conocíamos también cuando nos metimos en todo esto, os digo que, bueno, no es imposible, nosotros estamos aquí, compañeros nuestros de otro máster también están aquí sentados y conocemos más historias y sabemos que es real y posible dedicarse a la cultura y vivir de la cultura. Ahora bien, hay que luchar y tener muy presente que sea con unas condiciones dignas, que es lo que tenemos más complicado, porque al final este salto al mercado laboral es un momento vital para nosotros, ya no solo por el hecho de cómo se va a desarrollar nuestra carrera profesional, sino también para definirnos como personas, porque de ahí podemos decidir tal vez independizarnos o no, eso nos construye como personas o qué tipo de familia queremos llegar a tener o no, cómo vivir. Y a eso hay que tenerlo muy presente y yo por eso lo único que os podría decir básicamente es que a pesar de que el contexto sea tan complicado, yo os digo que vengo del derecho, algo que no me gustaba, también invertí mucha energía emocional, intelectual y tiempo y ahora con cultura es igual, es difícil y sigo invirtiendo mucho energía emocional, intelectual y tiempo. Pero sí que por lo menos siento que es más gratificante o por lo menos siento que estoy siendo más honesta conmigo misma porque verdaderamente hago algo que creo que se me da bien, que puedo hacer bien y que me gusta y que me interesa. Como os decía, no es solo el trabajo con las meninas, que tenemos este proyecto enfocado para el público joven. La idea es facilitar al final herramientas con las que los jóvenes, si tienen una idea cultural, cómo darle sostenibilidad y viabilidad. Porque con lo que nos encontramos muchas veces es que en el sector cultural hay un montón de jóvenes preparados, altamente cualificados, sobre todo a nivel artístico, pero esa gestión, como comentaba Enrique, esa profesión hace falta y es muy necesaria, porque al final lo que permite es como esas ideas, aterrizarlas a tierra y ponerlas en práctica y que puedas decir, de esto yo saco rentabilidad económica y no solo ese, como comentaba Enrique antes, ¿no? De, bueno, como te dedicas a lo que te gusta, pues ya estás bien pagado. No, los artistas no somos unicornios y también comemos. Entonces, esto también es importante tenerlo muy presente y en todos los equipos creativos siempre es necesaria esta figura para hacer realidad los proyectos culturales que venimos germinando. Ambos dos también somos creadores, al final nos dedicamos también al mundo de las artes escénicas y yo por otro lado también es lo que veo, ¿no? Cuando trabajo como productora de artes escénicas, cuando trabajo sobre todo con mis compañeras jóvenes, mis directoras, es lo que suele pasar, que nos encontramos con que vamos aprendiendo a golpe de batacazo, ¿no? ¿Qué figura jurídica cogemos? ¿Cuál es la mejor asociación o autónomo? ¿Qué pros y contras tiene cada una? ¿Cuáles son los impuestos a pagar? Vamos, por mucho que hayamos aprendido muy bien en el máster, que de hecho, como comentaba Enrique, efectivamente la formación es general. Yo no recibí una formación concreta de producción, pero me vino genial, porque nos vamos alimentando y cooperando entre compañeros de distintas disciplinas, nos vamos enriqueciendo de todo eso y podemos al final crear una red mucho más compleja. Y como decía, el máster no tenía esa formación concreta en producción, por eso voy aprendiendo detalles por el camino que no me dieron ahí,
pero sí que me dio esa base para poder sentarme y decir, vale, desde aquí, ¿cómo se empieza? ¿Cómo construyo? ¿Cómo sigo? Y preguntando y compartiendo es como al final más acabas construyendo tu propio perfil. Básicamente es un poco la experiencia que yo he tenido y que quería compartiros, y desde luego, como somos tan poquitos y esto es un ambiente así tan cálido, tan familiar, que no dudéis en preguntar o compartir cualquier tipo de cosa. Muchas gracias. Gracias, Enrique. En esta reunión siempre falta un ministro y teníamos previsto que asistiese. Tomo la palabra para simplemente deciros que tenemos un correo de dispensa de la Secretaría del ministro, por la cual no podía acudir durante la sesión de hoy a estar con nosotros presentes. Nuestro discurso principal habría sido diferente en el modo de acercarnos a la dimensión de problema y a la dimensión creativa y a la dimensión de riqueza que hemos podido captar de vuestras palabras. Pero en todo caso, la invitación estaba cursada y hecha. Simplemente dejar constancia para que veáis que no nos arredraba el tema y queríamos tocarlo en todas las facetas, incluso desde el ámbito institucional. Jaime, si quieres tomar palabra. Bueno, la palabra la vamos a dar a todos, pero yo sí quería aprovechar mi situación para decir que me ha venido a la memoria tres aspectos que querría señalar. Uno, las primeras elecciones municipales en nuestro país, ya en democracia, porque en aquella eclosión que hubo, y gracias a aquella eclosión, en muchas localidades se planteó iniciar proyectos culturales tremendos, muchas veces sin infraestructura, otras veces por voluntarismo puro y duro y tal. Pero claro, de eso ya hace mucho tiempo. Y sin embargo, por ejemplo en Madrid, y hablo de Madrid, no se ha resuelto la situación de los centros culturales tan abundantes ya no se puede decir que no hay, y su vinculación entre educación y cultura. Una cosa que al inicio de aquellos proyectos, y lo sé porque participé en algunas de ellas, las casas de cultura, etcétera, era una cosa que se entendía normal, natural, continua. Cómo incitar, sobre todo la última etapa de primaria y en los institutos, cómo incitar a vincular los desarrollos y programaciones culturales, las preocupaciones, tal. Era un tema fundamental. Y no era un problema de recursos. No es cierto que sea un problema de recursos. Yo creo que es una ausencia de valorar que efectivamente no es una gestión lo que se está planteando cuando se habla de cultura, que también, sino que lo que se está planteando de cultura es qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos vivir, todos, no vosotros, no nosotros, no el otro, sino cómo, y cómo lo abordamos y con qué valores se organiza la sociedad. La otra situación me lo ha recordado porque me correspondió hacer un informe cuando se transfirieron las competencias de instituciones penitenciarias a la Comunidad de Madrid. El tema de educación también se transfirió, coincidió justo, ¿no? Y nadie tenía en la Comunidad de Madrid referencias porque instituciones penitenciarias nunca había dependido de las comunidades autónomas, era personal. Y entonces me tocó recorrerlas, informarme. Claro que se descubre enseguida. Lo que tenemos ahí son personas que tienen una penalización, pero no han perdido el resto de los derechos. Y eso es fundamental trasladarlo. Pero yo creo que lo más preocupante es que si no se les da el tratamiento adecuado, no hemos resuelto la obligación que tenemos del proceso de reinserción. No se trata solo de cumplir la pena o del castigo como solución a lo que se ha realizado, sino que yo creo que cualquier penalista moderno entiende que el tratamiento que se da a esas personas pues tiene que tener como objetivo último y práctico real que a su salida se puedan integrar y desarrollar.
Y claro que hay, y sí que existía un tema de iniciativa de los presos, presas, porque también hay, en temas culturales y educativos. Había una concepción, yo creo que es una barrera muy difícil de superar, porque la media de cumplimiento de pena está en los 2 años y pico, entre 2 y 4 como más. Los procesos, sin embargo, formales que tenían de comunicación, tanto en cultura como en educación, eran por cursos, como si fuera una cosa académica, con vacaciones, tal, era una estructura que no, absolutamente fuera de lugar. Y las preocupaciones de explotación económica, que también se dan, eran las que primaban, como tú bien has señalado. Pero bueno, esto es simplemente memoria, perdonadme, que aproveche el poder tener por decir que esos problemas siguen sin resolverse. Y el tercer y la última referencia que quería hacer es un compromiso en nombre de la sección, aunque no lo he podido hablar con todos ellos. En el Ateneo es una institución cultural. En el Ateneo, alguien que estudia para gestión cultural debe tener abierta la puerta para poder realizar no solamente un seguimiento como institución, sino también aportar propuestas, iniciativas, porque es justamente lo que permite avanzar a la cultura. Es claro que se renueve, que haya un aire nuevo, que se tengan las preocupaciones a nivel de creación, pero yo insisto en esto muchas veces, no se trata de ser un adanista de la cultura, se trata de ser un creador que aprovecha todo lo que ya se ha experimentado para poder dar un paso más. En esto las sociedades aprendemos sobre la base de la experiencia y por lo tanto de ese conocimiento acumulado. La cultura precisamente nos hace avanzar porque nos abre caminos, pero no despilfarra lo ocurrido, no ignora la memoria de lo trascendido. Y la memoria de una institución como esta se tiene que vincular a los que estáis formando, a los que van a gestionar esos intereses. Yo os brindo la posibilidad de que Paco nos ha abierto la puerta desde la sección, la mantengamos abierta y podáis solicitarnos cualquier tipo de apoyo, ayuda para el Ateneo o cualquier otra institución en la que para hacer prácticas, para intercambiar experiencias, para proponer iniciativas, para hacer lo que podáis entender y podamos resolver entre todos. La cultura democrática es diálogo y en un día como hoy, sin cultura, sin participación, es imposible avanzar en el progreso para todos. Así que yo eso es lo que quería proponeros como remate y que pregunten y participen los valerosos asistentes a estas horas de la mañana en un tema como este en el Ateneo de Madrid. ¿Alguien quiere intervenir, proponer, decir? Así, allí veo una mano. Muy bien. Pues adelante. Hola. Escuchamos. Bueno, os quería agradecer a todos las palabras y sobre todo a las preguntas que nos vamos a escuchar nuestra experiencia. Yo estoy terminando mi doble grado en Periodismo y Humanidades en la Carlos III y mi pregunta hacia vosotros va sobre cómo elegir el máster de gestión cultural viniendo, por ejemplo, a mí me pasa que siendo de humanidades tengo como muchos intereses diferentes, muchas inquietudes y precisamente la carrera que estudio me ha permitido formarme en muchos de ellos. Entonces ahora que estoy concluyendo una etapa y voy a comenzar la siguiente, me planteo si elegir alguno de estos bandos, de estos palos que he tocado a lo largo de la carrera, especializarme en uno solo o desde fuera, sin conocer del todo el máster todavía, y formarme en algo que también es una formación amplia y generalista como el máster. Entonces quería preguntarles desde vuestra experiencia cómo había sido ese proceso de elegir este máster. Me da igual, podemos contestarlos, ¿no? Sí, claro. Bueno, en mi caso, como yo vengo de Perú, hice también una investigación muy grande de saber qué máster quería estudiar. En Perú, les comento, no hay un posgrado de gestión cultural.
Entonces, fue una de las principales causas que me llevó a buscar en el extranjero una formación, como mencionaba Enrique, que permita profesionalizar esto que hacemos, ¿no? Y en las distintas opciones que había aquí en Madrid, a mí me interesaba mucho, yo que venía de las artes escénicas y también me topé con el máster de la Complutense de Teatro, Danza y Música, que en principio uno creería que era el máster por el que me iba a inclinar. En realidad lo que me gustó mucho del máster en la Carlos III y por la cual me terminé decantando es esta mirada amplia de la cultura, es decir, de que te permite poder tener esa mirada global y poder gestionar y administrar los recursos que tengas para poder incidir en cualquier espacio de la cultura. Y que además, en mi paso por el máster me he dado cuenta que esa formación generalista que tiene te permite vincular conceptos y vincular instituciones y saber que de pronto lo que se hace desde las artes escénicas puede vincularse en otros espacios que no sean los teatros, por ejemplo, ¿no? De cómo esa mezcla también enriquece las experiencias culturales y las distintas manifestaciones. Entonces, te hablo desde mi mirada y desde mi motivación para elegir este máster fue ese, ¿no? Poder como ampliar mi mirada y no centrarme únicamente en algo específico. No sé si tú quieres decir algo más. Hola, ¿tu nombre? Agustina. Encantada, Agustina. Coincido con mi compañero Antonio, en realidad un poco en cómo lo enfoqué yo. Yo, como comentaba, yo estudié Derecho, era abogada y hasta que, no sé, algo no podía más, no sé, algo estalló dentro y empecé a relacionarme con el teatro y aunque a priori efectivamente pudiera parecer que, bueno, era ahí a donde quería, como que lo tenía claro, había un match claro. Mirando la formación del máster en gestión cultural de la Carlos III fue precisamente el que abarcara tantos conceptos y tantas áreas, lo que dije, oye, pues lo mismo para no encasillarme o terminar de formarme y completar, pues me viene genial. Y yo honestamente, por mi experiencia personal, sí que siento que fue así, porque al final son también las personas, ¿no? Los compañeros, te ayudan a crear redes, tengo compañeros que, pues eres del mundo de galería de arte y al final, pues como en teatro entra todo también, pues siempre necesitas conocer gente del mundo de artes plásticas, del mundo de la música, del mundo... Y creo que todas las disciplinas en general, que al final se entrelazan entre sí y necesitan mucho unas de otras y a mí por lo menos mi decisión considero que fue acertada en base a eso, como que me enriqueció bastante de ese detalle y cosas que no aprendí de producción en el máster por cuestiones lógicas, ¿no? Porque no se puede dar todo en un año, bueno, las voy compensando con la experiencia y por el camino, pero me ha venido muy bien. Luego ya también la decisión personal de cada uno, porque las circunstancias personales en cuanto a nivel económico también es una cuestión a tener en cuenta, que sobre todo en el mundo de la cultura se nota. Quien tiene una familia que le puede apoyar a nivel económico va a tener más posibilidades y eso es algo que tenemos que saber. Para mí fue un plan a un año vista. Yo me había ido de casa a los 18 años, volví a casa de mis padres para poder ahorrar. Y mientras trabajaba dando clases de Derecho, siendo abogada, estaba en 2 producciones de teatro, no dormía y así, y me vine a Madrid. Solo voy a agregar una cosa más, que algo que a mí me ha ayudado muchísimo también es esta posibilidad de poder conectar con el sector cultural de primera mano desde los primeros días del máster. Y esta posibilidad de hacer prácticas y que tengas tú las distintas opciones para poder elegir dónde te gustaría hacerlas, es algo que creo que yo lo agradezco mucho, ¿no? O sea, creo que mi paso, por ejemplo, ahora, mi permanencia en Pedagogías Invisibles se ha debido desde ese vínculo que tuvimos en las prácticas, ¿no? Y que ahora se ha traducido en una permanencia por todo este año, con un trabajo estable que me permita, pues, como mencionaba Alicia, estar tranquilo económicamente y poder vivir de esto, ¿no? Entonces, eso es algo que agradezco mucho también. A ti. ¿Alguien más quiere? Muy bien, adelante.
Te oímos, sí. Ay, ya terminé. Gracias. ¿Quieres empezar? Vale. ¿Eras Monse, perdona? Sí. Vale, es que no sabía justo si te había entendido bien. Pues, Monse, yo por mi parte, efectivamente tienes toda la razón. Ahora mismo las circunstancias de la pandemia lo ponen complicado, pero no creo que sea imposible. También hay que pensar que en Madrid, por ejemplo, a diferencia de en otras partes del territorio español, no se han cerrado los teatros, por ejemplo, no se han cerrado las galerías. Es verdad que se ha visto afectado por las restricciones, lo digo a la hora de ponernos en común mucha gente, pero por suerte es otro privilegio. O sea, los que estáis aquí estudiando este máster en Madrid es un privilegio con respecto a otras personas, porque aquí no ha parado la cultura. Entonces no es imposible tampoco intentar generar esa presencialidad o esa conectividad tanto con personas de otro máster como las de ahora. También, desde luego, la época en la que vivimos, que todo está ya súper digitalizado, también lo permite. Y mucha iniciativa. O sea, si quieres, si tú tienes ese interés de hablar con compañeros, preguntar siempre. Puedes hacerlo a través de Internet o buscar concordar una llamada vía Zoom o acudir a X exposición o evento, porque, como digo, aunque afectados, se siguen teniendo. O sea que por ahora, aunque sea complicado y desde luego mucho más difícil que antes, no lo veo tampoco imposible y os animaría a que eso puede suceder. O sea, creo que tenemos las herramientas y hay escenarios que permiten que eso sea posible. No sé si mi compañero Antonio... Sí, de hecho, nosotros tuvimos un espacio, como ya lo comentó Alicia, similar, en el que invitaron a alumnas y alumnos de las ediciones anteriores a la nuestra, en el que se generaron vínculos y lazos también con las personas que fueron. Entiendo que ahora la virtualidad, como lo mencionas, dificulta eso, pero coincido con Alicia de que no es complicado, o no es imposible, perdón. De hecho, yo he tenido contacto con algunas de sus compañeras de esta edición, porque el proyecto que presentamos, y aprovecho para comentarlo también, ha sido uno de los ganadores de la convocatoria Nadine, que es una fundación que apoya proyectos que están impulsados por jóvenes, la cual le invito a revisar para si tuvieran un proyecto que quieren presentarlo. Bueno, el proyecto que yo estoy haciendo aquí en Madrid ha sido ganadora de esa convocatoria y sé que algunas compañeras del máster actual, de la edición actual, desean postular también y hemos conectado para comentarles un poco cómo ha sido la convocatoria, de qué manera pueden presentarla. Entonces, digamos que, y lo hemos hecho, por ejemplo, a través de Carlos, que Carlos Almela les ha pasado mi contacto. Entonces, yo creo que finalmente esa posibilidad que ofrece el máster de tener dentro del equipo a los coordinadores, que permitan conocer a todos los alumnos y interconectarnos a través de esas redes, de esos agentes que tiene el máster, es como muy valioso, ¿no? Yo creo que si tienen el interés de contactar con alguien de la edición pasada o generar un encuentro,
Yo algo que también he sido testigo del máster es esa disposición de escuchar y de atender a las necesidades y de adaptarse, como mencionaba Enrique, a los tiempos. Por ejemplo, sé que actualmente tienen un espacio que se llama Automaster, que nosotros no lo conocíamos, no lo tuvimos, pero porque las condiciones eran otras, y que entiendo que se ha gestionado este espacio precisamente por la virtualidad y por poder proponer también desde sus espacios cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces yo creo que finalmente es, como menciona Alicia, ir encontrando los mecanismos, los agentes que permitan estas conexiones en el tiempo, ¿no? Gracias. A ti. No es una pregunta, pero un poco a colación con lo que se está hablando. Por supuesto que es una situación difícil y por supuesto que si se puede, o sea, que si se pone voluntad, se pueden generar muchas redes y se pueden generar muchos contactos, pero creo que, o sea, y no sé cómo lo estarán sintiendo mis compañeras, las que están aquí, pero con otras personas con las que sí que he hablado, que son alumnas del máster como yo, creo que estamos a estas alturas del curso bastante descorazonadas. Estamos bastante cansadas, la pantalla está siendo criminal para nosotras, llevamos desde septiembre así y piensas que sí, que efectivamente la presencialidad puedes afrontarlo de otra manera porque tienes esa socialización, tienes ese poder hablar con alguien cuando terminan las clases y te vas a ir, pero ahora a mí lo que me está costando gestionar, y me imagino que en esto ninguno de los que estáis ahí sentados me podéis ayudar porque al final pues somos la generación que se ha comido la pantalla de momento completa, no sabremos qué pasará con los que vengan detrás y espero que no lo tengan que pasar así porque habláis del máster y se siente muy distinto a como yo lo estoy sintiendo ahora porque terminas la clase, cierras el ordenador y se acaba la experiencia. Y la retomas al día siguiente y la retomas como desde una desconexión un poco y es un punto un poco extraño. Entonces, no es una pregunta porque no tengo ninguna pregunta, sino simplemente como poner sobre la mesa también una realidad que creo que es difícil de solventar, que por supuesto que las tecnologías nos están dando un montón de apoyo y nos están permitiendo prácticas nuevas que antes pues, no podrían haberse llevado a cabo, pero sí entender que este año de máster está siendo muy chungo para algunas personas, por lo menos con las que yo he podido hablar, compañeras mías que no han venido hoy, pero que se sienten un poco igual que yo. Gracias por compartir. Gracias por compartirlo. De hecho, a nosotros nos tocó la mitad del máster hacerla virtual también y efectivamente fue un momento de shock, no solo por pasar la virtualidad, sino por el momento que afrontábamos de manera global, ¿no? Y yo creo que sí es importante ver el panorama. Es que no quiero sonar como idealista, pero creo que esta posibilidad de la virtualidad, así como presenta muchas cuestiones complejas y agotadoras, como estar frente a la pantalla, creo que abre también una posibilidad muy grande de poder conectarte con personas que probablemente no tienen el acceso a poder estar aquí en Madrid presencialmente, ¿no? Creo que esas posibilidades, y menciono una como supongo hay muchas también, creo que es importante, bueno, como reconocerlas y abrazarlas también, ¿no? Y yo lo que diría es que a ver, no estoy defendiendo para nada el máster ni nada, pero yo sí lo que creo es que más allá de que sea una edición compleja desde el máster, creo que los tiempos que vivimos en general son complejos. Estoy seguro que lo que sucede en el máster sucede con otros estudios también, con otras instituciones también, con otros sectores, ¿no? De hecho, solo para comentarlo, por ejemplo, y perdón que traiga mucho a Perú a la mesa, pero es el lugar donde nací y donde conozco también y no me he desvinculado de eso. En Perú, hasta el día de hoy, desde el primer día de la pandemia, ningún teatro se ha abierto en todo el territorio nacional, desde las provincias más lejanas a la capital como desde Lima. Y creo que
es importante ser conscientes del momento que afrontamos y de cómo sobrellevamos esto, ¿no? Y entiendo que es complejo, que es cansado, pero creo que en ese momento es lo que nos toca como sociedad afrontar, ¿no? Y ver el lado, creo que siempre también soy un defensor de que las situaciones muy complejas también sacan lo mejor de nosotros en el nivel creativo de decir, ok, tengo esta situación, ¿cómo hago para sobrellevarla, ¿no? Y también considero que esta posición de poder como cerrar una sesión del máster y luego no conectarte hasta el día siguiente, yo las invitaría también a que generen esos espacios de encuentro entre ustedes, ¿no? De decir, como, oigan, esta es una situación general, ¿qué les parece si luego de terminada la clase pues nos tomamos unos 15 minutos, 20 minutos para conversar nosotros y nosotras de lo que nos provoca y de lo que nos nazca para conocernos un poco más? Entonces, como nada, creo que esas reflexiones, ¿no? de entender que el contexto que estamos afrontando a nivel global, entender que hay lugares en los que de verdad el sector cultural ha sido mucho más golpeado y el sector educativo también, ¿no? En Perú, por ejemplo, hasta el momento tampoco se ha regresado presencialmente a los colegios ni a las universidades. Y allí sí que hay mucha más desigualdad en las que los alumnos ni siquiera pueden conectarse a una computadora porque hay lugares y ciudades que no tienen internet. Ay, perdón que me pongo un poco denso con la situación, pero creo que es un poco de lo que me toca y lo que me moviliza también a mí desde mi experiencia, ¿no? Solo quería mencionar eso. Sí. Bueno, nada, ya por terminar de completar a Antonio, porque suscribo todo lo que dice. Efectivamente, para nosotros también fue muy duro. Es verdad que hemos hablado totalmente, ¿eh? Yo también me he ido como al máster mentalmente a la época en la que íbamos a clase sin quererlo, tienes razón. Para mí, personalmente, también viví el golpe de la pandemia con días de la pantalla mirando al techo y yo también pensando en mis circunstancias personales, porque como comentaba Antonio, nos pilló de golpe para todos, ¿no? Pensando, ahora mi padre está en el paro, mi hermano también, mal, entonces ¿cómo lo hacemos? Y tú llevas un año ahorrando para venir aquí para hacer este máster y ahora es online. Como que todo eso también hemos pasado por ahí y es difícil y te comprendo y no estás sola y estoy segura de que esos momentos también te los tienes que permitir de un día de, porque es normal después de 5 días, 4 horas, a lo mejor hoy voy a ponerla de fondo, voy a pues coger notas y pintar, pero no sé cómo tenerla ahí, pero es normal que a veces 4 horas conectada online de lunes a viernes es complicado y es difícil, es jugar con eso. Hay ventajas por un lado y los días en que las desventajas te puedan, pues bueno, también permitírtelo y ajustarlo. Y como dice Antonio, forzar esos encuentros. Quedamos por Tinder con desconocidos, por Wallapop, al del máster. Oye, este compañero, me interesa tu perfil, quiero conocerte. Nos tomamos una cerveza después de clase. Porque aquí podemos tomarnos cervezas después de clase hasta las 11, no como en otro sitio cuando hay... Pues hacerlo, os animo, porque gracias a eso es cuando pues surgen esas redes y esos contactos. Nada más, perdón que no quiero extenderme. Sí, yo quería decirte que naturalmente compartimos todos esa sensación, ¿no? Que como habéis dicho, pues, tampoco quiero personalizar el máster que ha hecho público y tenemos espacios para que hablemos concretamente de ello, ¿no? Pero que como habéis dicho está ocurriendo en la cultura en general y en la educación en general, ¿no? Pensar en la situación que tienen los profesores en sus clases, que tienen en los grados, etc. Y el cansancio de las pantallas es terrible, ¿no? Quienes nos dedicamos a la cultura de la educación lo hacemos sobre todo por esa idea de la conversación y del contacto humano, ¿no? Es agotador tener solo la pantalla porque no nos permite recargar, no nos permite la suficiente reciprocidad, ¿no? Y eso es... estamos todos en el mismo sentimiento. La idea, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Antonio y Alicia, ¿no? Pues es buscar los espacios. En el máster, como sabéis, estamos intentando, no solo automáster, sino constantemente José Luis, Carlos, etcétera, proponiendo actividades fuera para que se puedan hacer, que naturalmente eso no lo sustituyen. Pero es también un aprendizaje enorme. Hablábamos antes cuando llega la crisis del 2008 y de repente pues tenemos que hacer sí o sí algo que sabíamos que había que hacer, es decir, empezar a hacer cultura sin que tengamos solo el dinero público, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes experimentos que teníamos pendiente es que iba a pasar en el mundo digital, ¿no? Desgraciadamente, porque los conejillos de India somos todos nosotros, ¿no? La cultura, la educación, todo. Pero sí sabemos qué cosas se pueden hacer y sí que desgraciadamente sabemos qué cosas no se pueden hacer y qué cosas no se van a poder hacer de una manera continuada, ¿no?
sobre todo. El problema, yo creo, y lo has dicho muy bien, es ese cansancio. El problema es lo continuado. Claro, lo que funciona una semana, funciona una semana, pero naturalmente 9 meses pues son. Pero yo os animo además a que, como os han dicho antes, ¿no? Pues podáis crear otros espacios y los nuestros, que los utilicéis todos. Es decir, hemos tenido reuniones de todo tipo, pero podremos tener las que nos propongáis, las que queráis. En eso somos conscientes que estamos todos en lo mismo, ¿no? Y quería también, algo que se ha dicho antes, hablar de lo de la comunidad, ¿no? El máster es siempre una comunidad, los antiguos alumnos, como veis, de todas las ediciones están ahí. Os hemos intentado, cuando lo habéis necesitado, poneros en contacto con unos y con otros a través de Carlos Armela, de José Luis Palacios, de Julia, yo mismo. Es decir, que efectivamente esa comunidad es real, ¿no? Está ahí, y que no son solo los alumnos, son los centros de prácticas, son los profesionales que trabajan en cada uno de ellos, son los coordinadores, etcétera, ¿no? Todo el mundo. Así que aprovechéis, que tiréis de todos nosotros para eso, aunque a veces nosotros también tenemos ese agotamiento que está ahí, ¿no? Tenemos en todas nuestras dedicaciones, no solo en la del máster, que no solo nos entendemos, sino que nos tenemos que cuidar todos, más que nunca. Siempre una comunidad tiene que cuidarse, pero en situaciones excepcionales hay que cuidarse excepcionalmente. Contar con por supuesto. Y quería aprovechar, si me permitís, porque creo que la hora se nos echa encima, para reiterar el agradecimiento con que hayáis querido contarnos y darnos visibilidad al máster, acogernos aquí. Quería dar gracias, por supuesto, a quienes habéis venido a escucharnos, y además, pues que también cojo el guante que Jaime nos ha echado, ¿no? Por supuesto que no solo os agradecemos que nos hayáis abierto la puerta de este salón hoy, sino la puerta de la institución, y yo creo que efectivamente no solo el máster en general, sino los estudiantes y de unas y otras ediciones pues tienen un espacio en el que deberíais contar con ellos. Aquí tenemos a José Luis Palacio, nuestro estupendo coordinador de prácticas. Ya has mencionado las prácticas, una de las posibilidades que seguro que ha tomado buena nota José Luis, así que ese también es otro camino, que encantadísimos, y os lo agradecemos de nuevo infinitamente. Bien, pues si no hay más preguntas ni intervenciones, vamos a levantar la sesión. Como empezamos, en un día como hoy, en una conmemoración como esta, en el Ateneo de Madrid, os hacemos una invitación formal, no solamente a que podáis venir cuando os apetezca, sino como institución cultural que es, a establecer un diálogo para aquellas necesidades que creáis oportuno y podamos realizar, pues las llevéis a cabo. En Madrid se han perdido muchas herramientas que en la primera etapa, con esa ilusión a la que llegamos a las libertades en nuestro país, se plantearon. Yo quiero reiterar una que me parece fundamental. También porque la conocí, existía un Consejo de Cultura en el que las entidades culturales de Madrid se encontraban periódicamente con las instituciones para hablar de sus preocupaciones, de sus temas, etc. Yo creo que ese tipo de herramientas de puesta en común, ya que no nos las ofrecen, pues tendremos que ir a través de la coordinación, de la iniciativa, de las propuestas de vosotros, fundamentalmente, porque tenéis más facilidad para llegar a nosotros que nosotros a vosotros, entablar ese diálogo. Hay instituciones en Madrid de sobra que están deseando contar con aire nuevo, por renovar, por abrir, por participar con las nuevas generaciones, y yo creo que si en algo podemos coincidir es justamente establecer un compromiso con la cultura para todos, que es en definitiva el deseo de mejorar la sociedad en la que tenemos que vivir. Si os parece, muchas gracias a todos por la asistencia y levantamos la sesión. Muchas gracias.